¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al canal, bienvenidos a Lego Reacción y bienvenidos a una nueva reacción a Forestella. Hoy tenemos una reacción doble, una reacción especial a pedido de Hope Collector, que me dejó este pedido en Buy Me a Coffee, en donde me solicita que reaccionemos a Chagall's Dream y a And Spring. Son dos canciones que me comentó que son muy significativas para toda la comunidad de Forestella. La primera porque es la última canción que publicaron los cuatro juntos antes de que Gurim ingrese al servicio militar. Y la segunda, And Spring, porque es una canción que publicaron, si no me equivoco, por lo que me comentó, en Navidad. Esta canción fue lanzada el día de Navidad de 2024. Transmite el mensaje de que la primavera llegará eventualmente, incluso después del invierno más largo. Él interpreta que esta canción es como aferrarse a la esperanza durante el largo tiempo de volver a estar todos juntos. Los cuatro, todos juntos, junto a su público. Así que vamos a disfrutar de estas dos canciones, que ya de por sí las canciones de Forestella son espectaculares todas, incluso esta mucho más porque tenemos un poco de contexto de el momento en el que fueron publicadas y con la intención que habrá sido de parte de ellos compartir sus emociones y sentimientos a través de la música con su público. Así que no perdamos más tiempo. Gracias también a Vero, que siempre me deja su apoyo cada vez que reacciono a Forestella. Así que Vero, muchísimas gracias, un beso enorme. Y si ustedes quieren hacer como Hope Collector y como Vero, lo pueden hacer a través de este código QR en pantalla o con el enlace que está en la descripción del video, donde me pueden solicitar la reacción que ustedes quieran o simplemente demostrarme su apoyo a través de Buy Me a Coffee con la compra de un café. Así que no vamos a perder mucho más tiempo porque tengo muchas ganas de escuchar estas canciones. Son los videos con letras, o sea que no son los videos oficiales ni son presentaciones de vivo, sino que son videos que tienen la traducción para que, en mi caso, yo que hablo español, hablo inglés también, pero no lo suficiente como para entender del todo, pero bueno, puedo entender bastante, pero coreano no hablo, así que vamos a escuchar una versión con subtítulos en español. Vamos a ir, 1, 2 y 3. Oh. La voz de Mingyu para este tipo de canciones es perfecta. Las voces de todos ellos, de los cuatro, son perfectas en el entorno en el que se va desenvolviendo cada una. Pero cuando empieza Mingyu con esta voz tan mágica, tan suave, tan elegante y bonita, es la canción ya empieza con un nivel de conexión espectacular. Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. I can believe the way I am every time I'm with you. Stars in our eyes, couldn't be happier. Walking through starlight, holding you tight. Leaves are in sync as we sing along poems in sea. Ok, me acabo de acordar que la canción se llama así por el nombre del artista de un pintor. Esto lo sé porque me lo comentó Hope Collector en el mensaje que me dejó en Buy Me a Coffee. Es un pintor que a través de sus
trabajos de sus obras, dibuja paisajes llenos de momentos felices, si no me acuerdo. Lo voy a leer un momento porque no me acuerdo exactamente del todo. Acá está, la canción se inspira en el artista Marc Chagall, cuyas pinturas están llenas de sueños, amor y esperanza. Al igual que su obra de arte, la canción crea una atmósfera hermosa y onírica. La verdad que sí, tiene momentos donde describe momentos hermosos de felicidad, momentos únicos, inolvidables e irrepetibles, porque cada momento hermoso es único por un montón de factores que hace que siempre sea especial. Por más que diferentes situaciones se repitan, no dejan de ser cada una especial en su manera individual de ser. Vamos a seguir un poco más con la canción. Long poems in sea of trees. Love, we can sink or fly above like shadows stream. There's not a word that can convey. Qué hermosa armonía. Bueno, ahí está un poco la explicación. Perdón, pero me encantó esa forma de interponerse Mingyu al finalizar la frase. Creo que era Hyunho que venía cantando la última línea. Y me gusta, a ver, vamos a escuchar de nuevo ese pedacito porque me gustó mucho cómo se superpuso sin invadir la sección anterior, pero conectándola en una transición muy suave y muy hermosa. Ahí. Hermoso. Es como si se estuvieran cantando el estribillo entre ellos, ¿no? Si no me equivoco. Sobre todo esta parte, labios en sincronía, mientras cantamos poemas en un mar de árboles. Es muy lindo, porque aparte de ser hermoso en sí, la composición del estribillo y de toda la letra en general, te crea la necesidad inconsciente de imaginarte todos los escenarios que están planteando. Acá un poema en un mar de árboles, o sea, en un bosque, en un forest. Por eso por ahí está un poco el guiño al nombre del grupo de Forestella, que es, todos sabemos, la estrella del bosque, ¿no? ¿O estoy equivocado? Forestella. Y acá, perdón, le pegué el micrófono así. ¡Qué lindo! La música es hermosa, mágica. Musiquita. Me van a hacer llorar, Qué bonito.
Qué lindo. La canción en sí, sin entender el contexto, incluso hasta sin leer la letra, es hermosa, es preciosa. Es una obra mágica. No necesita tener siquiera un significado de la letra para ser hermosa en sí, pero si tenemos en cuenta el contexto, tenemos en cuenta la letra, empezamos a analizar un poco algunos detalles, como ese que me parecía que en el estribillo, eso tan bonito que se decían, se lo decían entre ellos. La magia y la felicidad de cantar juntos. Cosas hermosas, porque uno puede estar contento de cantar con sus amigos, pero cuando son cosas hermosas que afectan de manera positiva a la vida de las personas que escuchan y que comparten, es mucho más lindo, es más satisfactorio. Uno siente que tiene un propósito mucho más allá de la música o de entretener a la gente. Es entretener e inspirar a la gente y acompañarla en sus momentos tal vez más difíciles, más complicados, y darle compañía y fuerzas y ánimo. Así que espectacular. Vamos a seguir con And the Spring. También este tiene subtítulos en algún lado. No es un videoclip oficial, es un visualizer que alguien preparó con la letra de la canción. Vamos a ir. 1, 2 y 3. Hay cierta conexión musicalmente con la otra canción. Desconozco si está en la misma escala, pero suena con los mismos colores. 서로를 마주하던 미소가 나를 물들게 해. 한 걸음 힘겨웠었지. 매일 밤 꿈꾸던 시간들 지나온 계절이 머금은 우리의 추억 아련히 꺼내본다. ¡Qué lindo! 우리의 꿈은 아직은 멀다 해도 긴 밤이 찾아와도 매일 숨쉬고 버티며 내일을 기대하며 살아가 하나 된 니 ¡Qué lindo! 아득히 멀은 날에 그날이 온다면 너에게 말할게 나에게 한없이 커다란 행복이었다고 말야. Seguro me voy a olvidar de algo que quería decir en el momento que se me fueron ocurriendo a medida que iba escuchando y leyendo la letra. Pero no quería pausarlo porque quería dejar que fluya toda la sección y toda la estrofa y la música con la letra. Así que no encontraba tampoco un momento ideal para pausar, así que ahí lo pude encontrar en esa pausa musical. Qué linda la letra, porque muestra tal vez un lado más bonito de lo que se puede entender como esperanza. Porque a veces la esperanza es linda porque uno se aferra a lo que espera, pero no se aferra a la esperanza en sí. No sé, estoy divagando, estoy filosofando un rato, porque a veces la necesidad de aferrarte a algo es tan importante como el objetivo a conseguir o a esperar. Y es muy bonito porque por lo menos así lo interpreto yo, de la forma en la que ellos lo están contando a través de la canción. Y me gusta que Do-hoon en este caso sea la voz principal en el estribillo, por lo menos hasta ahora,
porque tiene él esa melancolía que hemos hablado muchas veces, que tanto nos gusta, y maneja muy bien esa emoción. En este caso no es con dolor, pero sí con mucha nostalgia incluida dentro de ese tono y de esas modulaciones y esos colores que tiene en su voz, y es muy lindo. Vamos a seguir. Bueno, y acá la música se está poniendo un poco más animada y más alegre. Está incorporando recursos mucho más coloridos y brillantes. Ahí está, no me salía la palabra. El triángulo. Bueno, eso no sé si es un triángulo. Una flautita. 때로는 방황했었지 숨가삐 살아온 시간들 바람에 들려온 그날의 눈부신 추억 너에게 전해본다 우리의 꿈은 아직은 멀다 해도 길이 찾아와도 매일 숨쉬고 버티며 내일을 기대하며 살아가 하나된 미래 가득히 멀은 날에 그날이 온다면 너에게 말할게 나에게 한없이 커다란 행복이었다고 말야 얼어붙은 시련의 눈물이 따스한 바람 햇살에 젖힐 때 푸른색 빛으로 세상을 물들게 우리의 꿈은 아직은 멀다 해도 기만이 찾아와도 매일 숨쉬고 버티며 내일을 기대하며 살아가 이 길의 끝에 가득히 머문 날에 그날이 온다면 너에게 말할게 나에게 한없이 커다란 행복이었다고 말야 Se terminó. Vamos a hacer algo, pero no se lo digan a nadie y queda acá entre nosotros. Y vamos a escuchar esa parte del final. No voy a agregar mucho más de lo que ya agregué. No tiene sentido porque es decir sobre ya dicho. Entonces simplemente nos sentamos un ratito juntos a disfrutar de esta última parte. Creo que desde acá. Porque encima, bueno, esto sí lo voy a decir, en un momento agarró Hyun-ho el protagonismo del estribillo y le agregó mucha más fuerza. No quiere decir que anteriormente cantado por Mingyu o por Do-hoon no tuviese fuerza, sí la tiene. Lo que pasa es que cada uno tiene diferentes recursos que le hacen diferenciarse el uno del otro, más allá de los registros vocales. Y a veces se siente diferente, depende de quién cante. Es espectacular y maravilloso cada uno de ellos, pero tienen sus diferencias. Así que vamos a escuchar esta parte final de nuevo. 그날이 온다면 너에게 말할게 나에게 한없이 커다란 행복이었다고 말야 A partir de acá 시련의 눈물이 따스한 바람 햇살에 젖힐 때
빛으로 세상을 물들게 우리의 꿈은 아직은 멀다 해도 길 안이 찾아와도 매일 숨쉬고 버티며 내일을 기대하며 살아가 이 길의 끝에 아득히 머문 날에 그날이 온다면 너에게 말할게 나에겐 한없이 커다란 행복이었다고 말야. Bueno amigos, esto fue Forestella con Chagall's Dream y And Spring. Dos canciones muy hermosas, muy bonitas. Musicalmente, esto puede ser que seguramente haya sido hecho con esa intención. Musicalmente tienen una similitud bastante grande, una conexión que puede llegar a unir las dos canciones. Como decía Hope Collector, decía que son dos canciones que tienen una conexión contextual por la partida de Gurim al servicio militar y por la situación de ellos tres de seguir guardando el lugar, porque tal vez en otro contexto otra banda busca un reemplazo y tal vez por un tiempo hasta que vuelva a Gurim, pero ellos decidieron seguir sin él porque evidentemente no solamente la voz de él, sino él como persona es irreemplazable. Cada uno de ellos son irreemplazables, y así lo muestran con ese tipo de canciones porque son hermosas y me gusta muchísimo que puedan vertir su corazón y su espíritu en la música, en esos acordes, en esas notas, en esos pasajes, en la manera de cantar y de hacer sentir a uno que lo que está cantando la persona de verdad lo siente y nosotros lo compartimos con ellos. Así que me encantó muchísimo. Gracias Hope Collector por esta solicitud muy bonita y por confiar y apoyar el canal de esa forma. Así que me despido. Si les gustó el video déjenme su like. Si se quieren suscribir al canal lo pueden hacer y van a ser más que bienvenidos. Y nos estaremos viendo pronto con más de Forestella. Me confirmaron hace poco que el último álbum de ellos ya está publicado. No sé si está publicado en YouTube, si están las canciones disponibles para que las podamos escuchar e ir reaccionando. Más allá de las canciones que ya hemos reaccionado, necesito que alguien me deje algún enlace de las canciones, porque no estoy seguro cuáles son y cuáles no son, o si están o no están, o dónde están y por qué no están. Básicamente eso, así que me despido, gracias y será hasta la próxima. Chau chau.